Hola Laura. Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar y luego si se incorpora alguien pues ya se sumará. ¿Eh? Bueno, pues hoy damos comienzo entonces a una nueva estación de nuestro viaje, de nuestro recorrido, que ya sabéis tiene que ver con la sombra, con el arquetipo, con lo que Jung llama el arquetipo de la sombra, pero bueno, que es una imagen, un asunto que va mucho más allá de Jung. ¿Eh? Jung lo recoge como una imaginería o como una idea arquetípica. Arquetípica quiere decir arcaica y típica, ¿eh? Que forma parte está en la mente humana en todo tiempo y lugar, en distintas culturas, en distintos ámbitos, en distintas épocas, en distintas latitudes, etcétera. Y por lo tanto, este hecho psíquico, psicológico, es un asunto al que conviene acercarse y tener algunas ideas, ¿no? Algunas nociones más o menos claras, ¿no? Entonces vamos a hacer primero la práctica meditativa, la quietud meditativa, y después, desde ese centramiento, ¿no?, que conlleva la práctica, eh, nos ponemos hacemos una introducción, nos introducimos en el asunto, preparado ahí, bueno, nada, tres o cuatro diapositivas de PowerPoint y tal, de Key, bueno, para centrar el tema, os las enviaré también. Y tengo también, os tengo preparados un librito en forma de PDF, no un librito que yo haya hecho, sino un libro sobre el asunto, que creo que una lectura que creo que os puede resultar interesante. ¿Eh? Tengo una persona junguiana y tal. Es una traducción no profesional que está dedicada a la investigación y a la docencia y tal, porque el libro está descatalogado, pero yo creo que os puede resultar muy interesante también, pero es sobre todo para leerlo, ¿eh? O sea, para leerlo sobre todo en este tiempo, ¿no? Especialmente en este tiempo que le vamos a dedicar a la sombra, para que lo leáis. Se llama Caos Sagrado, reflexiones sobre la sombra de Dios y el yo oscuro, de François O'Kane. Así que luego os lo, os lo recordaré y os lo enviaré también al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿vale? Así que vamos, como he dicho, a hacer primero la práctica y luego nos detenemos en la cuestión de la sombra como uno de los grandes arquetipos y uno de los grandes escollos con los que cualquier humano se va a encontrar eh, en el desarrollo psicológico de la vida. Vale, pues entonces vamos a hacer 25 minutos y como ya hemos visto que queda grabado, ¿no?, el sonido, pues vamos a ponernos con ello.
¿Veis todos mi pantalla? Bien. Sí. Sí. Este asunto de la sombra, del arquetipo, de uno de los grandes arquetipos, ¿no?, de los que habla Jung, es un asunto muy importante. Ya lo he insinuado, quizás mencionado en algún momento, pero es un asunto muy importante porque es uno de los grandes escollos o de las grandes dificultades con las que se encuentra cualquier ser humano en el desarrollo, en el desenvolvimiento normal de su vida. Además tiene implicaciones morales, éticas y, bueno, es un tema complejo en el que no hay respuestas definitivas, no hay muchas preguntas que plantearse, hay cosas que podemos tomar en consideración, tener en cuenta, quizás algunas claves, pero sobre todo lo que quiero trasladaros es que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Ni yo tengo todas las respuestas, ni creo que nadie tenga las respuestas a este asunto, porque es uno de los grandes asuntos, de los grandes enigmas o de las grandes, digamos, claves, ¿no?, del desarrollo de la vida consciente. Entonces, bueno, partiendo de ahí, también quizás conviene recordar o tener en cuenta que aunque tenemos el carné de conducir para funcionar por las avenidas o por las carreteras de la racionalidad, de la vida social, ¿no?, y conocemos los semáforos sociales y las reglas, las normas, lo que es bueno y es malo tradicionalmente, depende de la educación que uno haya tenido y de cada cultura. Aunque tenemos todo esto más o menos incorporado y somos fundamentalmente cumplidores, ¿no?, de la legalidad moral, cuando nos adentramos en el terreno de la sombra, del arquetipo, del oscuro, de la sombra, ya no tenemos ya no sirven estas habilidades que hemos aprendido en el lado luminoso del desarrollo, ¿no?, de nuestra personalidad. Entonces, nos adentramos en un terreno donde no hay avenidas, no hay autopistas, no hay carreteras. Lo que hay es bosque, hay naturaleza, hay abismos, hay niebla, ¿no? En fin, ¿no? Es un terreno incierto. Y por este motivo
todo lo que tiene que ver con el arquetipo de la sombra, del que ahora hablaremos un poco más, y cada semana, ¿no? Pues nos volveremos ahí. Todo lo que tiene que ver con el arquetipo de la sombra, decía, es muy inquietante, produce temor, ¿no? Activa el miedo, el terror, sentimientos negativos en general, ¿no? Sin embargo, la confrontación, el conocimiento, la integración de la sombra es una condición sine qua non para la individuación, para el desarrollo psicológico pleno, para la completud. Y también, desde otros puntos de vista, también es necesario, ¿no? Encararlo para alcanzar la liberación, ¿no? o la iluminación, si queréis, también, ¿no? Por lo tanto, ya con esto he dejado medio dicho que el asunto de la sombra se puede y se debe abordar desde muchos parámetros, ¿no? Desde muchos enfoques, desde distintos lugares, desde un punto de vista antropológico, psicológico, ético, y también desde el punto de vista espiritual. Y todo eso lo iremos tocando a lo largo de este viaje, ¿no? de 2 meses con respecto a todo este tema, ¿no? Bueno, como os dije antes, tengo aquí un par de diapositivas que os pasaré. En esta, como veis, os he puesto ahí que la sombra alude a un arquetipo, ¿no? Hemos hablado muchas veces del arquetipo, los arquetipos. ¿Y qué es esto del arquetipo, ¿no? El arquetipo, por definirlo de manera sencilla y a la vez clarificadora, es algo arcaico, es un patrón de comportamiento, un patrón de actividad, ¿no? de dinamismo psíquico, no solo psíquico, pero bueno, vamos a quedarnos en lo psíquico o psicológico de momento. Es un patrón, como digo, que es arcaico, es decir, antiguo, digamos, se pierde en la noche de los tiempos, como podríamos decir, y típico, es decir, habitual, característico. Es decir, que arquetipo es una combinación de ambos términos, ambos conceptos, ¿no? Algo arcaico y típico, arquetípico, digamos, es el tipo o el patrón primordial, digamos, la fuente de determinado tipo de asunto, de conducta, de vivencia, de situación, de característica. Por lo tanto, cuando hablamos de una situación o de un asunto o de un comportamiento o de un resultado arquetípico, lo que estamos hablando es de algo que es muy característico, muy habitual, que es algo que recurrente en el desarrollo, en el transcurso de una vida humana, y algo que se pierde en la noche de los tiempos, es decir, que es arcaico, ¿no? Es antiguo, es digamos, primordial, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la sombra, hablamos de algo que tiene todas estas características, cumple con estos requisitos que acabo de señalar. La sombra tiene que ver con un asunto, que ahora vamos a hablar, que es consustancial a la psique humana. Y seguramente no solo a la psique humana, sino que también trasciende
El ámbito de lo humano probablemente tiene que ver también o se puede enfocar, ¿no?, al comportamiento y a la psicología de los animales, en sus diversas modalidades, ¿no?, dependiendo un poco también de la complejidad de cada animal, ¿no?, de cada especie animal. Y también seguramente trasciende esto y se podría aplicar seguramente a otros ámbitos que desconocemos, ¿no?, que podemos especular sobre ellos, pero que desconocemos. Por lo tanto, este asunto de la sombra, o lo que Jung llama la sombra, podríamos también llamarle de otras maneras, ¿no? Podríamos utilizar sinónimos para amplificar las imágenes que evocan las palabras. Es decir, si nosotros utilizamos el término sombra, esto va a evocar unas imágenes, pero podemos utilizar otros sinónimos, y es de hecho una de las técnicas o una de las maniobras cognitivas que conviene hacer cuando estamos explorando algo desconocido, y es también irnos a amplificar la significación que en principio nos evoca un asunto, pues con otros elementos que están emparentados o que pueden estar emparentados. Entonces aquí tenemos que sinónimos que desde mi punto de vista podemos contemplar afines a la sombra, pueden ser la oscuridad, lo oscuro, es decir, donde no vemos. Es decir, estamos aludiendo a algo que no es claro, que no es diáfano, que no está a la vista, sino que está envuelto de oscuridad o de falta de visión, ¿no? También se alude con la sombra a lo inquietante. Es algo que no nos tranquiliza, sino que, digamos, plantea una inquietud a la consciencia, al yo. También me gustaría decir ahora, aunque luego quizás vuelva a ello, y también volvamos a ello en otros momentos, que desde un punto de vista psicológico y para entender bien o para colocarnos en un lugar que facilite la comprensión de ciertos asuntos relacionados con el tema que estamos tocando, podríamos entender el yo natural de la persona, que también es un arquetipo, como el sentimiento yoico, la consciencia o la consciencia básica o elemental de la que está dotada este complejo psíquico, psicológico que denominamos yo, el sentimiento de yo. Podemos entenderlo también como un escenario, como un escenario. Ya hemos comentado otras veces también en relación a la experiencia meditativa y a la introspección meditativa, que el yo, el sentimiento del yo tiene mucho que ver con con el proceso, con la actividad de la mente. Es decir, el pensamiento, el proceso mental. Voy a cerrar esto porque veo que cambia constantemente en vuestro tal, y así para que no me... decía que este escenario como imagen, ¿no?, como representación del yo, de lo yoico, tendría que ver con precisamente
relación entre el sentimiento yoico, el sentimiento de soy yo, con el pensamiento. Es decir, el hecho de que la actividad mental está muy relacionada con este sentimiento de sujeto, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando la mente está más bien silenciosa, cuando estamos tranquilos, cuando estamos en calma o cuando hay un silencio que deviene en la meditación, etc., el sentimiento yoico, el propio yo, se puede también apreciar como un escenario, como una pantalla también, ¿no? Pero es como un escenario. Y en ese escenario, si nos fijamos bien, a lo largo de los distintos momentos de nuestro día, ¿no? Y de nuestra noche, en ese escenario aparecen continuamente distintas fuerzas o distintas dinámicas, distintos sentimientos, distintas intenciones, ¿no? Deseos, imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aparecen podríamos decir, diferentes voces, ¿no? O diferentes impulsos que cambian la tonalidad del yo. Por así decir, es como si el yo fuese un vehículo que fuese ocupado, o un escenario que fuese ocupado en cada momento por distintos viajeros, ¿no? Y en el momento en el que hay un viajero determinado, con unas determinadas características y que va a un cierto lugar, entonces el yo asume la identidad, en cierto modo, del viajero. Se identifica, ¿no? Asume esa identidad. Entonces, en este sentido, cuando el viajero tiene que ver con la sombra, con lo que vamos a comentar como la sombra, el yo se inquieta, ¿no? Ahí, esto le produce temor, ¿no? Sume al yo en un cierto conflicto, ¿no? Podemos decir así, normalmente. También podemos relacionarlo con un antiideal, digamos, con todo aquello que tiene que ver con la sombra, con algo que es como lo contrario del ideal, ¿no? Del ideal del yo, o del yo ideal, con aquello que entendemos que es lo mejor o lo que quisiéramos ser y como quisiéramos aparecer ante los demás y tal, ¿no? Entonces, la sombra tiene también mucho que ver con el antiideal. Es un poco el villano de la película. La cara, aquello que nos gusta o no nos gusta reconocer y que nos reconozcan los demás, ¿no? Por lo tanto, es también lo vergonzoso, o podría ser relacionado con lo vergonzoso, la vergüenza, con aquello que somos o nos parece a nosotros que somos sin querer serlo, es decir, con algo que negamos o nos resistimos a admitir. También tiene que ver con lo temido, con aquello que nos intimida, con lo que nos intimida. Algo temido, algo que nos lleva a un sentimiento de fracaso moral, también de culpa. También estaría relacionado con el miedo primordial, con un miedo primario, primitivo, y este miedo primitivo está también muy asociado, lo podemos muy bien asociar con la muerte. Es el miedo a la destrucción, a la aniquilación, a la desaparición, ¿no? Al dolor, a la decrepitud, ¿no? a la fealdad, ¿no? al agotamiento, a la enfermedad, a la podredumbre, vamos a decir así, ¿no?
podríamos ofrecer una imagen, ¿no?, de contraste, como imaginaros una manzana pletórica, ¿no?, con muy buen aspecto ¿no?, y muy saludable y tal, con la misma manzana, pero cuando está ya en un proceso de deterioro, ¿no?, de putrefacción, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto, ¿no?, digamos, el impacto o la conciencia, o el sentimiento que nos produce esta realidad, ¿no?, este hecho de plenitud vital, incluso estética, ¿no?, la belleza, la salubridad, ¿no?, etcétera, en contraste con la fealdad, el deterioro, la podredumbre, ¿no?, lo cutre, ¿no?, podemos decir así. Bueno, tiene que ver la sombra también con lo destructivo, con lo amenazante, ¿no?, con lo que amenaza destrucción, ¿no?, lo que amenaza derribo. Entonces es algo que experimentamos, que el ser humano experimenta como destructor, ¿no?, como destructivo, ¿no? Por eso la sombra, digamos, la imago o la imagen tradicional, característica que caracteriza la sombra es el diablo, ¿no?, es el demonio, ¿no?, es el mal, podemos decir así, ¿no?, es el odio, ¿no?, la falsedad, la mentira, la manipulación, eso lo veremos luego, ¿no? Por lo tanto, el mal también lo podemos asociar, o resulta asociable, ya lo hablaremos también a lo largo de las semanas, con el daimón en su versión oscura. El daimón es la expresión que utilizaba, entre otros, Sócrates, también otros autores, ¿no?, para referirse digamos, al espíritu, ¿no?, al sí mismo, al demonio o al daemon, ¿no?, a un demonio no en el sentido como lo entiende el cristianismo, ¿no?, sino en un sentido más relacionado con el mundo de lo trascendente, ¿no?, para los griegos, etcétera, es una expresión griega y tal. Entonces, el daimón sería una manera de referirse al arquetipo del sí mismo o al espíritu, en tanto que es una realidad que trasciende al yo y que tiene vida propia, que es autónomo, que tiene autonomía, y por lo tanto con la que se puede establecer una relación, una comunicación, ¿no? En el fondo es uno mismo, o uno mismo es ello, pero hay una, digamos, como debido a esta cualidad o característica de la psique, ¿no?, que es su disociabilidad, es posible que la psique dialogue consigo misma también y, por lo tanto, establecer una relación con ese daimón, ¿no?, que advertía a Sócrates cuando algo era negativo o algo era problemático para él y tal, ¿no? Se lo hacía ver, ¿no?, le experimentaba un determinado sentimiento, ¿no? Por eso él consideraba que cuando se entregó voluntariamente a la muerte, a la condena de muerte, no consideraba que fuese algo malo, algo perjudicial para él, porque su daimón no mostraba esta sensación de que eso no era algo bueno como ocurría en otras cosas, ¿no? Bueno, y el prototipo, uno de los prototipos histórico-literarios de la sombra, al que también alude Jung, es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Dr. Jekyll, ya sabéis que, bueno, que era un médico inglés de Londres y tal, no sé cuánto, ¿no?, muy respetable, patatín patatán, investigador tal, y Mr. Hyde era, digamos, ya sabéis que también el propio nombre de Hyde, ¿no?, que es como oculto, ¿no?, tapado, ¿no?, tiene también que ver con la sombra. Sería, digamos, una transformación de la personalidad del Dr. Jekyll
¿no? Digamos, aparecía una personalidad secundaria, ¿no? U otro yo en esta persona, que era un tipo depravado, ¿no? Un criminal, ¿no? Un depravado, ¿no? Un loco, ¿no? Bueno, pues podríamos seguir, ¿no? Con esto, podríamos seguir con sinónimos, etcétera, y seguro que cada uno de vosotros podría aportar, ¿no? Asociaciones, ¿no? de ideas con otros términos o con otros personajes, etcétera, ¿no? Bueno, la sombra es uno de los arquetipos principales, ya lo he dicho antes, para Jung, ¿eh? Y tiene dos modos de entenderse, ¿no? Por un lado, digamos, hay un aspecto personal y un aspecto colectivo, ¿no? en la sombra, es decir, ya sabéis que Jung entiende que la psique humana, hay una parte que es personal, es decir, que se ha desarrollado y condicionado, matizado, adquirido rasgos en el curso del desarrollo desde el momento del nacimiento hasta el momento actual, ¿no? Digamos, como un psiquismo personal, una personalidad estrictamente personal, pero que al nacer ya venimos con una estructura psíquica, con un alma colectiva o con un alma de especie, que tiene sus características y sus tendencias y sus límites y sus cosas, ¿no? Eso es lo que él llama inconsciente colectivo. Por lo tanto, hay un inconsciente personal que tiene también que ver con aspectos que no están integrados en el desarrollo de la personalidad, y también hay otro inconsciente colectivo que tiene que ver con tendencias, con dinámicas o con fuerzas de la psique o del alma humana que las tenemos todos, por decir, están ahí, ¿no? Por así decir, en el universo humano, ¿no? En el universo del antropos, ¿no? La psique del antropos, ¿no? Y también, o sea, por un lado, insisto, hace alusión con la sombra a la totalidad inconsciente, es decir, todo lo que es inconsciente, es decir, todo lo que no es consciente, todo aquello de lo que no tenemos clara visión, ¿no? o noción, sería estaría comprendido también en este significante que es la sombra, ¿no? Por lo tanto, la sombra es una manera de hablar en la psicología profunda de Jung a la totalidad inconsciente. Eso es la sombra, ¿eh? Por lo tanto, si hablamos de sombra o hablamos de lo inconsciente, podemos estar hablando de sinónimos también, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay un aspecto, una parte del inconsciente que es personal y otra que es colectivo. Y una segunda manera de entender la sombra para Jung sería el aspecto o la versión inconsciente de la personalidad, que normalmente está caracterizada por rasgos o por características que el yo no reconoce como propios. Entonces, o bien los tiene reprimidos, o bien los desconoce, o bien no los ve con claridad. A lo mejor otros sí ven con claridad características o rasgos de nuestra sombra, pero nosotros, o el yo, ¿no? No lo reconoce con facilidad, ¿no? Se requiere una apertura, ¿no? Un valor, un coraje, un cierto desarrollo psicológico y un interés, ¿no? Claro, por ver, ¿no? Y por verse, ¿no? Por reconocerse, ¿no? Por advertirse, ¿no? También en relación con estos rasgos y actitudes que tienen que ver con la sombra, en tanto que parte de nuestra personalidad. Bien, también podríamos decir que la sombra
tiene que ver con un dinamismo agente, con un dinamismo, con una manera de funcionar, ¿no? Una actividad de la psique que suele ser antagonista del yo. Es decir, que si el yo, digamos, si nuestra personalidad consciente y nuestra autoimagen y nuestros valores conscientes y nuestra racionalidad, nuestra ideología o nuestras apetencias conscientes y tal, se orientan en una dirección, normalmente hay una fuerza opuesta que toma otra ruta, otra dirección, a menudo, y que también que tiene que ver también con esto que llamamos la sombra, ¿no? Y yo diría incluso que cada propósito, cada planteamiento que uno se hace suele ser secundado o seguido por una contrafuerza, por así decirlo, con un contrapropósito, que tiene que ver, es decir, lo inconsciente, entendiendo la sombra ahora como la totalidad de lo inconsciente, suele tomar un posicionamiento compensatorio que en muchos casos es antagonista de la dirección del yo. Esto es interesante también en el sentido de que nos protege, aunque parezca algo indeseable, nos protege de la unilateralidad del yo. Es decir, viene a constituir un contrapeso de la actitud del yo que impide que uno se escore en una dirección, ¿no? y digamos desarrolle una unilateralidad que muchas veces uno lo hace y la respuesta, digamos, ¿no? el conflicto que suscita en el ámbito de la interioridad inconsciente o de la psique inconsciente lleva a un trastorno neurótico, es decir, a desarrollar síntomas neuróticos, ¿no? Que muchas veces son la expresión de una oposición entre una actitud excesivamente unilateral del yo en una determinada línea de conducta y una oposición de la psique inconsciente, digamos, del otro yo, del hermano oscuro, vamos a decir así, que se opone, ¿no? Y eso origina un conflicto de tendencias opuestas que se salda con un aumento de la tensión y de la activación de lo psíquico y con su consiguiente correlato en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, el sistema digestivo, el sistema cardiorrespiratorio, lo que sea, ¿no? Distintos aspectos del funcionamiento fisiológico que son los que luego advertimos como síntomas de ansiedad, de estrés, etc., ¿no? Bueno, en el nivel inconsciente personal, la sombra pertenece al yo, podríamos decir. Es como, digamos, la cara oculta, ¿no? O el aspecto que no solemos tener en cuenta o que no procuramos no mirar mucho para ahí y tal, de nuestra personalidad yoica. Está detrás de la máscara. La máscara social sería, digamos, un aspecto del yo, una herramienta, un instrumento de interacción social, que evidentemente está caracterizado por rasgos que entendemos que gustan a los demás, ¿no? O que son bien vistos, o que son exitosos y que tenemos el feedback de que efectivamente pues eso, lo que nos vemos que nos resulta pues lo mantenemos, lo vemos que no nos resulta a veces no lo mantenemos y a veces no podemos dejar de mantenerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, esta sombra de la que estamos hablando está detrás de la máscara. La máscara no muestra la sombra. Ya veis que, vamos,
Solamente determinadas personas muy identificadas con la sombra y que, por lo que sea, digamos, tienen un perfil perverso, ¿no? Etcétera, pueden desarrollar un tipo de sombra que ya en sí misma está reflejando digamos, esta realidad oscura, ¿no? Pero normalmente esa realidad oscura está detrás de la sonrisa, detrás de la amabilidad, detrás de la diplomacia, detrás de la compostura, detrás de la racionalidad, ¿no? Hay un elemento oscuro, una oscuridad, ¿no? Una fuerza, una actitud, un comportamiento, un sentir, una emotividad, una reactividad que, digamos, que cuando interviene suele ser justificada o edulcorada de alguna manera en la medida en que uno puede digamos, por la personalidad consciente, por el yo y por la máscara social, ¿no? Para poder disculparnos ante los demás o defendernos, ¿no? de un juicio o de una sentencia al respecto, o incluso de nosotros mismos, ¿no? Porque digamos, nos echan abajo los valores a los que adherimos o los aspectos que tienen que ver con el yo ideal, ¿no? Del que hablábamos antes, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, el nivel inconsciente personal, en el nivel inconsciente personal, es decir, no el inconsciente colectivo, que ya hablaremos de ello, pero en lo inconsciente personal, la sombra, podríamos decir que pertenece al yo en este sentido, en el sentido de que igual que la sombra, digamos, producida por la luz, ¿no? Nos acompaña constantemente, ¿no? Nos sigue, es inherente a nosotros, ¿no? Es un aspecto, es aquello que somos, pero que no está a la vista, no vemos, ¿no? Podríamos decir también que es lo que está a la espalda, lo que está detrás, ¿no? Bueno, en el nivel inconsciente colectivo representaría un arquetipo autónomo, independiente del yo, es decir, que tendría que ver con algo que tiene que ver con lo trascendente, con lo humano, ¿no? Con una característica humana que en las tradiciones pues, ha sido caracterizada por los dioses o los demonios, ¿no? Por los comportamientos, las actitudes de determinados dioses, determinados demonios. Estoy pensando ahora en relación a nuestra cultura con la mitología griega, pero también en otras mitologías, ¿no? Aparece de unas maneras u otras esto. Y en el cristianismo, que Jung considera que es un asunto no resuelto, está expresado en la figura del demonio, ¿no? del diablo, ¿no? Que en algunos textos bíblicos aparece, digamos, como un colaborador de la divinidad, ¿no? de Jehová o de Yahvé, o como le llamemos, como por ejemplo en el libro de Job, pero desde el punto de vista de la psicología de Jung, no está integrado, es decir, la Trinidad cristiana, digamos, la teología cristiana, no ha incorporado el cuarto elemento que entiende que es el que cierra el círculo, ¿no? O el que le da esa cuadratura, ¿no? del círculo, ¿no? Que buscaban los filósofos medievales, los alquimistas y tal, ¿no? Y que tiene que ver con la sombra, ¿no? con la parte oscura, ¿no? Con la parte oscura del self, que es en gran parte, en gran medida, de lo que habla el libro del que os hablé antes, que os voy a facilitar ya esta noche, para que lo leáis, por favor, ¿no? Como parte de la actividad, del trabajo, del asunto que estamos tratando, ¿no? El libro es este, Caos Sagrado, se llama Caos Sagrado, reflexiones sobre la sombra de Dios y el yo oscuro, de una analista junguiana, Françoise Ockham, y bueno,
No es muy extenso, pero creo que os va a resultar interesante, con citas, Jung, etcétera, y que tengo especial interés en que lo leáis. Yo estoy con él, yo, de hecho no lo he leído. Ha aparecido de manera sincronística, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Al plantear yo ya el inicio de esto ayer o antes de ayer y tal. Entonces, os lo voy a enviar. Bien, podríamos decir que también podríamos hacer una cierta división también como en relación a una personalidad sombra, es decir, la sombra como un aspecto, como he dicho, de la personalidad, como la parte que no nos gusta, de la que no nos conseguimos librar, que nos avergüenza o que nos... en fin, ¿no? Que contraría, ¿no? el yo, la imagen del yo ideal que tenemos, ¿no? Lo que nos gustaría ser y tal. Pero también hay una realidad sombra, digamos, una realidad que al margen también de la personalidad, que podríamos considerar que tiene que ver con la sombra, ¿no? Digamos, con lo que no está a la vista, ¿no? Con lo oculto, ¿no? Con lo que no se ve. Bueno, en esta otra diapositiva tenemos la cuestión también, y con ello cerraré un poco esta introducción, ¿no? Y ahora hablamos un poco, si queréis plantear algo, ¿no? Y vemos también qué es lo que habéis escrito, si tenéis por ahí. Pero digamos, la base del comportamiento de la sombra tiene que ver, yo a mi entender, con el egoísmo, ¿no? Pues o está en la base del egoísmo, ¿no? También quizás si hubiera que hacer una diferenciación un poco artificiosa entre el yo y el ego, que es lo mismo porque ego es yo, ¿no? A ti. Pero si hiciéramos que a veces hablamos del ego, ¿no? En cuanto a un poco estos complejos, estos condicionamientos chungos, ¿no? Más o menos indeseables y tal, ¿no? Y el yo como algo más natural o más neutral, ¿no? Quizás estaría aquí justamente, ¿no? Digamos, ¿no? En que el ego es la parte del yo que corresponde a la sombra, digamos, es lo que está detrás de la máscara social, detrás de, digamos, lo que entra en acción al escenario del yo, igual que, bueno, si fuese un teatro de guiñols, ¿no? De muñecos y tal, y acciona, es decir, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro pensar, nuestro sentir y tal, está accionado desde atrás, digamos, ¿no? Desde esa oscuridad inconsciente, donde opera, digamos, estas fuerzas psíquicas oscuras que llamamos sombra y que mueven al yo en una dirección u otra en un momento dado, dependiendo de la circunstancia, de la interacción, en fin, de muchos factores relativos a la personalidad de cada uno, a sus circunstancias, a su historial personal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto se ve muy bien en los demás, en uno se ve difícil, se ve más problemático, a veces se requiere la ayuda, ¿no? También, ¿no? de un proceso de análisis, ¿no? Psicológico, ¿no? De psicoterapia y tal, pero en los demás, si nos fijamos un poco, prescindiendo de juzgar, es muy interesante desde el punto de vista didáctico, ¿no? Es decir, observar esto, ¿no? En los demás, ¿no? Cómo opera esto, ¿no? Es decir, cómo en un momento dado el yo natural, que es más o menos neutro, que es más o menos natural, ¿no? En este sentido de neutralidad, es poseído en determinado momento por una instancia, por una fuerza, por un vendaval, ¿no? O por una energía, ¿no? Una actividad inconsciente de la psique digamos, lo transforma y lo lleva a comportarse o a reaccionar de una manera o de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos ocurre a todos y es algo también natural, ¿no? En el sentido de que
forma parte de la arquetipia del funcionamiento mental o psíquico de una persona, ¿no? Y hablaremos esto, digamos, cómo se contempla o cómo se puede encarar, ¿no? Cómo conviene encarar o cómo, qué pinta esto, digamos, en el marco del desarrollo espiritual, ¿no? Digamos, del trabajo espiritual, ¿no? O del proceso digamos, de búsqueda y de realización del originario, ¿no? De la fuente, ¿no? ¿no? Del espíritu, ¿no? Bueno, por lo tanto, eso estaría en la base del egoísmo, en tanto que manipulación, ¿no? La tendencia a manipular a los demás, que esto es muy humano, muy característicamente humano, pero muy humano que nadie está muy dispuesto a reconocerlo, ¿no? Pero realmente somos grandes manipuladores, somos personas muy codiciosas en general, hay mucha presunción, como sabemos, mucho odio, resentimiento, avaricia. Todo esto tiene que ver con la mano que está moviendo digamos, al yo, o con los personajes que aparecen en el escenario natural del yo, y con las representaciones que tienen lugar en las interacciones o en las cosas que se le ocurren a estos personajes, ¿no? Yo diría incluso que si nos vamos a nuestra tradición cultural cristiana, judeocristiana, los 7 pecados capitales, ¿no? Si nos detenemos en cada uno de ellos, vamos, es algo netamente psicológico, es decir, muchas veces explica mucho mejor el comportamiento de una persona y sus dificultades, sus conflictos, sus antagonismos, ¿no? Sus problemas. Apelar, ¿no? a tendencias que tienen que ver con la codicia o con la pereza o con la gula o con esto o con otro, que a tecnicismos o a neologismos en cuanto a la terminología psicológica o psiquiátrica y tal, ¿no? Por lo tanto, yo no descartaría e incluso recomendaría tenerlos como factores de reflexión también, ¿no? Digamos, ver, ¿no? Hasta qué punto todos estos elementos, ¿no? La gula, la pereza, la codicia, la ambición y tal, esto, son factores que en un momento dado son factores enajenantes, ¿no? O generadores de conflicto psicológico y tal, pero en todo caso, a donde quiero llegar de momento es a que indudablemente forman parte, proceden de esta categoría arquetípica que denominamos sombra con Jung, ¿no? Y por último, por esta introducción de hoy, decir que la sombra en general está caracterizada por estos elementos que son difíciles de asumir, de integrar, digamos, de hacerles un lugar, ¿no? En nuestra personalidad, ¿no? y responsabilizarnos de ellos, etc. Pero también, como en gran medida tiene que ver con la totalidad de lo inconsciente, con lo desconocido, por lo tanto, para el yo, tiene mucho que ver también con rasgos y características favorables, positivas, ¿no? Que uno desconoce. Y también a veces con aspectos que pueden ser destructivos o problemáticos o negativos, en la medida en que no les damos cabida, pero que en la medida en que uno los asume y los integra, pierden este carácter destructor o problemático, conflictual, y además tienden a desarrollarse, a evolucionar y a transformarse también, ¿no? En base a ese proceso integrativo y de asunción de esa realidad, ¿no? de la psique que portamos y que somos en gran medida también, ¿no? Muy bien, pues esto es poco más o menos lo que yo consideraría una introducción, ¿no? al asunto, por ser la primera jornada, ¿no?
en base a este tema. Así que ahora, si queréis, podéis preguntar o hacer algunas reflexiones al respecto o decir lo que os ha parecido. Y si queréis también, pues podéis leer o comentar, ¿no?, qué es lo que habéis anotado, ¿no?, con respecto a qué entendéis vosotros que es la sombra, ¿no? Así que, adelante. Hola a todos. Yo tengo una consulta que a raíz de esto, del tema que íbamos a tratar, que la verdad es por demás interesante, me ronda. En los casos, vos comentaste algo de patologías, ¿no?, de personas patológicas de base o con una personalidad, no sé, fuera de la norma, ¿no? Donde el yo ya de por sí tiene todo lo que para el común de la gente vendría a ser la sombra, ya en su... Bueno, no sé, no quiero entrar en términos muy psicológicos porque la verdad que puedo equivocarme, ¿no? Pero en lo que es su personalidad de por sí ya está mal. La sombra en ese caso puede ser a la inversa. Por ejemplo, la sombra para una persona perversa puede ser lo que para nosotros es una característica positiva y que para esa persona sea en realidad algo negativo dentro de su característica personal, ¿no? Evidentemente sí, es decir, el hecho de que una persona haya desarrollado características psicológicas socialmente problemáticas o destructivas, hostiles, bueno, problemáticas, vamos a llamarlas así, o incluso negativas, ¿no? Depende de dónde las miremos. El hecho de que una persona, como digo, haya desarrollado este tipo de conductas tiene que ver con condicionamientos también basados por una parte en su temperamento o en su natural, es decir, con la disposición, con ciertas predisposiciones al nacer, y luego con las circunstancias, las vivencias, que ha desarrollado la infancia, o sea, que ha tenido en la infancia y en su vida, etcétera, ¿no? Entonces, si el resultado en un momento dado del desarrollo de esa vida es una persona hostil, problemática, dañina, destructora, ofensiva, en fin, demoníaca, como quieras decirlo, ¿no? Es, digamos, una parte de su totalidad la que se ha desarrollado, ¿no? Pero hay un psiquismo arquetípico de signo opuesto que está sin desarrollar, sin integrar. Por lo tanto, cabe pensar que digamos, la oscuridad inconsciente o la sombra inconsciente de esta persona va a contener justamente aquello que no tiene cabida en su personalidad torcida, ¿no? o problemática, ¿no? Así que efectivamente es así. Y luego hay aspectos, es un enigma, ¿no? No sabemos, ¿no? El mal es un enigma, ¿no? El bien también, pero bueno, el mal es un enigma también, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y también hay preguntas, ¿no?, con respecto a hasta qué punto, digamos, en la dinámica, en lo que entendemos como divinidad, también cabe esta, ¿no? Digamos, si la divinidad, ¿no?, o la imago de la representación ¿no?, de Dios, ¿no?, o de lo absoluto, abarca la totalidad, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el mal? Si el mal está ahí, ¿no? Digamos, ¿dónde queda lo destructivo, lo problemático, lo conflictual, ¿no? Está ahí también. Entonces,
claro, todo eso también es un gran enigma. Es un tema que Jung también se plantea y que está planteado también en este librito que os voy a mandar, ¿no? Yo creo que ahí también ya volveremos ahí, cuando toquemos la cuestión, o sea, la vía espiritual en relación con todo esto. Pero bueno, para no... bueno, el tema es un tema muy vasto, evidentemente, ¿no? Pero vamos, la respuesta es que sí, sí, que evidentemente así es como tú dices. ¿Queréis comentar así alguna cosa más? Rocío, ¿ibas a comentar algo o solo me lo pareció? Leonor. Sí, hola a todos. No sé si se Hola. oye bien, porque Sí, estoy con el se te oye, setup. Ah, sí. vale. Bueno, pues encantada de ver a todos y buenas noches, o buenos días, buenas tardes, Adri. No sé qué momento del día es ahí. Bueno, pues yo lo que he escrito, para mí lo que era la sombra, por un lado he escrito 5 cosas diferentes, que es mi parte robótica o mecánica, que es cuando no estoy con la mente en el presente y actúo como si fuera una máquina. La segunda es como cuando estoy actuando con mi parte animal instintiva, que esa que ataca y huye y sale corriendo, o te digo cualquier cosa y me voy, como un animal, o me dejo llevar por mi instinto básico de supervivencia. Luego la tercera, me he acordado de Carlos Castaneda, del pinche tirano, que yo cuando lo leí era un concepto que para mí era como el ego, ¿no? Y luego bueno, primero decía pinche tirana, repinche tiranita o la pinche tiranita chiquitita. No sé qué tamaño es mi pinche, pero realmente tengo ahí una pincha de tirana que es la que yo no veía y ahora es cuando estoy poniendo en luz a esa tirana, que yo pensaba que esto no iba conmigo, la sombra. Luego, el cuarto, el vampiro, porque siempre que Manuel pone algo, yo veo que siempre lleva algo detrás. Entonces yo el vampiro, el que ese que habita en la oscuridad, que no tiene sombra porque ya es la sombra, porque está de noche, no le da la luz y entonces no refleja la sombra, el que chupa la sangre, el que tiene un instinto más bien sexual, y yo vi en el vampiro, bueno, lo vi, ¿no? Que la sombra, vamos, que lo has dicho que es la parte oscura. Y luego también he visto con la astrología, porque no puedo dejar de irme a lo que me apasiona y me fascina, de esa parte oscura también de los signos zodiacales, también de los planetas, por ejemplo, Marte, la acción, y puede ser muy negativo porque puede llevar a la violencia, a la guerra. También, por ejemplo, las personas regidas por el sol, pues el ego lo tienen súper fuerte, entonces también sería su sombra. Y ya por último, también me he fijado en el tema actual sí que digo la sombra colectiva, pero porque somos muchas personas o son muchas personas que están en sombra, que están llevadas por el capitalismo o por el ego, como ha dicho Manuel, porque o sea, usar la tecnología, la TECNET, que la deberíamos usar para el bien de la humanidad con los conocimientos que tenemos y que estemos utilizando la tecnología para hacer armas de destrucción masiva y matarnos unas personas a otras, pues para mí eso es como tan negativo y tan... vamos, que no me explico cómo podemos el ser humano pensar en más. No, ahora no te oímos, te hemos dejado de oír. Te has cerrado el micro, Leonor. Leo. No te oímos la despedida. ¿No? Bueno, será que no le gustó a la sombra lo que le dijiste y te ha censurado.
¿Alguien más quiere comentar? Una cosa interesante, creo yo, ¿no? Es si nos atenemos a la neutralidad, por así decir, a la ecuanimidad del yo natural, digamos, ¿no? De la consciencia, ¿no? De la que estamos dotados, ¿no? O de la capacidad de consciencia, ¿no? Del estado consciente, ¿no? Digamos, desde el ojo existencial, ¿no? Al que me refería el otro día, la contemplación de la sombra puede ser, digamos, no condenativa. No condenativa. Por lo tanto, al no condenar, la redención está en la no condena, ¿no? Si en el momento en que hay condena, hay oposición. Entramos en la disociación, ¿no? en la división, ¿no? En la dualidad, podemos decir así, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, ¿no? Esto es guapo, esto es feo, ¿no? Esto es mejor, esto es peor, ¿no? No es que no haya cosas mejores y peores, claro que las hay. Pero la cuestión es poder atenerse a las mejores y evitar las peores, pero el asunto está en poder asumir y soportar ambas, para poder asumir la totalidad, ¿no? Para poder asumir la realidad en su conjunto, ¿no? Plena, ¿no? Digamos, la realidad una, ¿no? Porque, digamos, lo que caracteriza al arquetipo, a cualquier arquetipo, es, primero es su ambivalencia, es decir, que es luz y sombra, por un lado, y como ha apuntado Adri, ¿no? En el sentido de que efectivamente la sombra también es luz, ¿no? O sea, también es algo, también encierra rasgos o elementos, ¿no? Que podríamos considerar dentro de lo que entendemos como bueno, ¿no? A lo mejor hay otro tipo de humanidad que lo que entendemos como bueno lo entiende como malo y lo que entendemos como malo lo entiende como muy bueno, ¿no? Habría que también aceptar esto, ¿no? Pero lo más, yo diría que lo más característico de la realidad arquetípica, ¿no? Es la autonomía, el carácter autónomo, es decir, no podemos dejar de ser malos. Es decir, dicho de otra manera, el mal existe y el bien existe, pero son autónomos, son fuerzas de la psique, no las podemos manejar, no las podemos rechazar. Nosotros podemos, digamos, tender hacia un lado o hacia otro, ¿no? como personas, por así decir, pero no está en nuestra mano digamos, evitar que en un momento dado se exprese un elemento que procede de la sombra, porque es autónomo, es decir, es más fuerte que digamos, que la barrera yoica, ¿no? o que la intención de la máscara social, ¿no? Entonces, por eso fracasamos constantemente, porque nosotros decimos, no voy a enfadarme nunca más por esto. Entonces, de repente aparece eso y pum, nos enfadamos, porque no eres tú el que te enfadas, es el enfado el que te enfada, por así decirlo, no sé si me explico, ¿no? Es decir, hay un viento enfadado que sopla y, digamos, te pilla a contrapié y te arrastra. Y entonces caes enfadado, ¿no? Digamos, ¿cuál es la medicina o el recurso, ¿no? el antídoto,
¿no? A esto, ¿no? ¿Cuál es la actitud ecuánime, digamos, ¿no? Si desde la luz que uno tenga, digamos, desde la consciencia, uno es capaz de asumir o de aceptar, de ver, ¿no? ¿no? Y no oponerse, ¿no? Ni tampoco, digamos, sumarse al asunto, ¿no? Identificarse con ello, ¿no? Es un poco el entrenamiento meditativo, vuelvo a repetir por no sé cuánta vez, ¿no? Consiste en esto, ¿no? Consiste en apercibirme, en darme cuenta de mi interioridad y de los movimientos que hay en mi interioridad. Es decir, darme cuenta es como estar sentado mirando el escenario. Entonces veo en el escenario que aparecen ahora aquí, ahora viene un bufón, luego viene un príncipe, luego viene un pirata, luego hay un asesinato, luego hay una no sé qué, luego... es decir, yo voy viendo todo esto y me voy dando cuenta que todas son fuerzas que constituyen mi personalidad, mi persona, y mi interioridad, mi mundo interior, ¿no? Pero establezco una diferencia entre el darme cuenta y de lo que me estoy dando cuenta. Claro, en otro estadio hay que superar esa dualidad también, ¿no? ¿No? Esa diferenciación, ¿no? Pero lo que trato de decir es que hay una posición en la cual yo soy el escenario. Entonces el escenario no es ni malo ni bueno, es simplemente el escenario, es la posibilidad de que él pueda expresarse, digamos, los actores buenos y los actores malos, o los actores graciosos y los actores menos graciosos o menos simpáticos, ¿no? Entonces, el asunto está en darse cuenta de que somos el escenario. También somos lo otro, ¿no? En cierta manera, ¿no? Pero no en la contundencia y en la profundidad en la cual nos reconocemos como escenario, ¿no? Porque una vez que nos reconocemos como escenario, es más fácil o es más factible, ¿no? Más posible que desarrollemos, ¿no? una actitud más ecuánime, más objetiva, más compasiva, más aceptativa, más integrativa, ¿no? De los buenos y de los malos, es decir, de no tomar partido. Insisto, no tomar partido no quiere decir ser insensible o esto no me importa, no, uno puede hacer aquello que considera que, o sea, que siente, ¿no? En su profundidad, que es más, digamos, es más completo, es más lúcido, es más inteligente, es más adecuado, es más productivo, ¿no? En el sentido del ifrón, ¿no? ¿Entendés? Es decir, que esta es más acorde con la, digamos, con la visión profunda, ¿no? ¿no? Que la visión profunda es más, abarca más, ¿no? Es decir, si tú tienes una visión desde una montaña y abarcas mucho, tienes una mejor perspectiva, ¿no? Para poder tener una respuesta a una situación dada, que si tienes una visión desde medio centímetro de distancia, entonces no ves nada, ves muy poca cosa, ¿no? Entonces el tema es poder desarrollar una visión amplia, ¿no? Profunda, ¿no? Completa, pero para eso necesitamos también, digamos, que la visión sea limpia, que no esté sesgada o que no esté condicionada por juicios o por razonamientos o por códigos de valores, etcétera, etcétera, porque eso, aunque pueda ser útil en un momento dado, digamos, en el marco de la regulación del comportamiento social, desde el punto de vista de la, digamos, de entender
y de realizar, digamos, tu lugar, ¿no? en el cosmos, por así decir, en la existencia, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la autorrealización, pues es insuficiente, ¿no? ¿eh? Bueno. Ahí lo dejo. Laura. Sí. Bueno, ya empezó María Leonor, creo que fue, leyendo lo suyo. Yo quería decir que me parecía, o me parecería interesante escuchar, bueno, quien quiera leer lo que pusieron sobre lo que entiende por sombra. Yo no me importa leer lo mío, pero bueno, que... Venga, léelo. ¿Lo leo sí, ya? Sí. Vale. Voy a leer. La sombra para mí es cualquier sensación, sentimiento y o pensamiento que me provoque dolor, que me haga daño, que perjudique tanto a mí como a cualquier ser humano que me rodee, pero sobre todo a mis seres queridos. Es todo aquello que no me deja disfrutar de cada momento. Son esos pensamientos, preocupaciones que a veces aparecen y no puedo dejar ir, o tengo que hacer un esfuerzo para retirar de mi mente. A veces se manifiestan en forma de diálogo interno, otras en forma de preocupaciones repetitivas, preguntas o dudas constantes, inseguridades, puntos suspensivos. Y antes precisamente, bueno, enlacé algo de lo que yo pensaba y dejé reflejado aquí escrito, lo enlacé con, no sé si fue la última diapositiva o algo que dijiste tú sobre el egoísmo. Es Sí. que me parece como muy... sería como todo esto que más o menos puse, que es como todo eso que te hace sentir mal o puede hacerse sentir mal a los demás, el daño, el dolor, no físico, sino, bueno, se entiende, ¿no? Sí. Pues no deja de ser egoísmo, porque tú lo que quieres es tu bienestar y el de los tuyos, por así decir. Claro. Todo ismo es como una parcialidad, ¿no? Es un posicionamiento parcial, ¿no? No contempla la totalidad, ¿no? Es parcial. Es como, digamos, si somos partidarios de Marx, es marxismo, ¿no? Si somos partidarios de lo liberal, es liberalismo. Si somos partidarios de los judíos, pues judaísmo, ¿no? Si somos partidarios de, yo qué sé, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, egoísmo significa que abanderamos lo que tiene que ver con el ego, ¿no? Y el ego, digamos, son aspectos parciales de la realidad de la psique y de la realidad global, ¿no? De la totalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, funcionar desde la parcialidad, desde la parte, digamos, tomar parte, es condenar a la otra parte. Por lo tanto, no se puede realizar la totalidad. Eso es la individuación, es la totalidad. Entonces, por eso hay que salir de la posición parcial, porque desde la posición parcial siempre estamos viendo las cosas parcialmente, ¿no? Es decir, de manera sesgada, de manera incompleta. Por eso, como arquetipo, la representación, la imago de Dios, la imago Dei, ¿no? Digamos, como arquetipo, que es la imago de la totalidad, por eso tradicionalmente se alude a que Dios ve el corazón del hombre, ¿no? Conoce el corazón del hombre, digamos, ¿no? Porque tiene una visión global, completa, ¿no? Que no se podría tener desde uno mismo, o desde un juicio, desde un razonamiento, o desde perspectiva alguna. Es decir, tendrías que tener una visión, tendrías que tener un ojo que viese, digamos, desde todos los lados a la vez, desde arriba a abajo, desde todos lados a la vez, ¿no?
Y eso no es humano, digamos, ¿no? Es decir, por eso hablamos de algo que trasciende, digamos, desde una mirada absoluta, ¿no? Entonces puedes sopesar y saber si tu corazón o tu actitud o tu conducta en qué se basa, ¿no? Es decir, pero nadie podría juzgar tu conducta ni tu persona si no tuviera esa capacidad para ver desde todos los ángulos posibles. Y como eso no es humano, ¿no? ¿Me explico? Entonces, quiero decir con esto que todo lo que tenemos, o sea, lo que nombramos como sombra, como está relacionado con cosas que no nos gustan, ¿no? De nosotros mismos, o con cosas que nos inquietan, o cosas que nos atemorizan, las evitamos, ¿no? O sea, entonces, perdemos visión, perdemos, digamos, campo de visión, ¿no? Nos volvemos más parciales, entonces entramos más en el campo donde somos más manejables desde atrás, desde la sombra, justamente, ¿no? Es decir, si tú rechazas algo, probablemente eso, digamos, le estás brindando una tensión, una fuerza, ¿no? Estás haciendo más activo, ¿no? Aunque parezca que no. Sí, Marilén. Bueno, yo la verdad es que me parece terriblemente complejo todo y muy difícil, ¿no? Pero yo he descubierto que desde que, con ayuda evidentemente de terapia y tal, he descubierto que me siento como más fuerte desde que he dejado a mi sombra llegar a mí, o sea que tener a mi sombra y valorarla y ver las cosas que me aporta, que son muchas, porque bueno, hay cosas de mí que no me gustan, es evidente, y que caigo una y otra vez y que a veces me decepcionan un poco, ¿no? De mí misma, pero en otros momentos me sentía débil, me hacía víctima y tal, mientras que ahora siento que no pasa nada, que pasa así, pasa que me está ayudando, que estoy viendo cosas de mí, que yo voy a corregir o que yo voy a mejorar, y no pasa nada. Un día, y entonces acepto esa luz que me aporta la sombra, mis sombras, las cosas menos buenas, y nada más, simplemente que me siento como más fuerte a la hora de enfrentarme a la vida y a mí misma. Porque uno se siente más completo. Si estás más completo, estás más fuerte. Eso es. Como si a una pata, una silla de 4 patas, le quitas una pata, pues no tendrá la misma consistencia que si le pones la que le falta. Claro, es genial. Sí. Entonces, efectivamente. Entonces, el asunto está en dar cabida a todo lo que hay en mí. Pero cuando digo mí no soy yo. No. Porque yo soy el que se da cuenta de lo que hay en mí y quien le da paso a lo que hay en mí. Pero si le doy paso a lo que hay en mí, es que mí no soy yo. Porque ¿cómo voy a dar paso a mí mismo? No sé si me explico. Sí. Entonces, un poco complejo. Si yo doy paso a mí, a lo que hay en mí, a lo que veo en mí, a lo que soy, entonces, ¿quién es el que da paso? ¿No? Entonces, bueno, ahí entraríamos en otra cuestión, ¿no? Pero ahora vamos a quedarnos con que es desde el darme cuenta, desde la consciencia que no juzga, que no interpreta, ¿no? Desde donde me admito y me doy paso, digamos, me doy de paso, no censuro, no discrimino, digamos, me asumo. Vamos a dejarlo ahí, pero volveremos ahí. Sí.
y por eso fortalece. Claro, Al tomar conciencia, claro. es como que, porque si no hace ruido y nos crea malestar. Claro, No porque digo que además, esté bien. claro, por dos motivos, ¿no? Entiendo yo. Uno, porque, digamos, hay elementos que estaban siendo rechazados o reprimidos o no admitidos o que simplemente no estaban en la escena, no estaban en la luz de la escena, bajo los focos, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Entonces la personalidad se amplifica, se amplía mucho, ¿no? Uno es mucho más, entonces, primero, esa cuestión. Y segundo, para poder admitir eso, se necesita, digamos, que el chorro de luz consciente, digamos, que la conciencia, desde donde yo doy paso, haya adquirido un cierto volumen. Es a partir de cierto volumen de conciencia o de cierta, ¿no? De cierto darme cuenta, desde donde puedo hacer esa operación de aceptar y de integrar y de no juzgar. Entonces, en el momento que llego ahí, eso ya significa en sí mismo una fuerza considerable, un incremento vamos a decir así, de potestad, ¿no? O ¿no? de poder, entre comillas, ¿no? Bueno, yo creo a dejarlo, ¿no? Aquí para que no se... El tema, como veis, claro, es un tema muy fundamental, y muy amplio, ¿no? Muy potente, ¿no? Entonces, vamos a ir dirigiéndolo poco a poco. Esta noche os mandaré este librito, por favor, leerlo tranquilamente. No es un tocho, pero tranquilamente. Lo que os resulte no comprensible o tal, si queréis anotarlo para que podamos dialogarlo también. Y el lunes nos vemos. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Chao.